Durante 12 días, en una danza coreografiada por estrategia y devastación, los legendarios bombarderos B-52 estadounidenses llevaron a cabo 730 incursiones en la guerra de Vietnam, en la misión conocida como Operación Linebacker II. La sinfonía de sus motores rugientes fue la banda sonora de un bombardeo aéreo que desafió los límites de la brutalidad, cuando más de 20.000 toneladas de bombas llovieron sobre la nación oriental. Este ataque norteamericano, considerado el más intenso desde los días de la Segunda Guerra Mundial, dejó cicatrices indelebles en la tierra y el alma de la nación vietnamita, causando 1.600 muertos. También generó desgracia en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ya que muchas de sus aeronaves fueron derribadas de forma trágica y espectacular. En el episodio de hoy contaremos la trágica jornada en la que varios de estos bombarderos fueron fatídicamente destruidos. Prepárense para un viaje en el tiempo lleno de turbulencias y explosiones en el video de hoy de Historia Militar. En diciembre de 1972, cuando el clima de la guerra de Vietnam estaba en pleno auge y las sombras de la derrota se cernían sobre los esfuerzos estadounidenses, la escena estaba lista para una batalla aérea que reverberaría en los anales de la historia militar: la Operación Linebacker II. Después de años de participación en un conflicto cada vez más enmarañado, la resistencia del enemigo norvietnamita resonaba como un eco desafiante, poniendo al descubierto las fisuras en las políticas de guerra trazadas por el presidente Johnson. Como si eso fuera poco, la estrategia de los Estados Unidos para forzar un tratado de paz e intentar quedar como los ganadores de la contienda estaba cada vez más complicada. En París, las negociaciones de pacificación tambaleaban, mientras los líderes de Hanoi se aferraban a la convicción de que la victoria estaba al alcance de sus manos. Según la lectura de los vietnamitas, los norteamericanos no encontraban la forma de doblegarlos, por lo que su derrota era solo cuestión de tiempo. Esto generó un clima que vaticinaba que las largas conversaciones entre el secretario de Defensa Henry Kissinger y Le Duc Tho, representante del gobierno comunista del norte, estaban a punto de romperse. Aunque las esperanzas estadounidenses se aferraban a un final diplomático, la realidad se mostraba mucho más hostil. El enemigo no estaba dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones cuando esto significaba hacerle un favor a su enemigo. El 14 de diciembre de 1972, Kissinger lanzó un ultimátum que resonaría como un trueno en los cielos de la guerra, amenazando con consecuencias bélicas inminentes si Vietnam del Norte no regresaba a las negociaciones en 72 horas. La confrontación tomó un giro vertiginoso. Ese mismo día, el presidente Richard Nixon emitió una orden telegráfica, un mensaje claro al Estado Mayor Conjunto: comiencen aproximadamente a las 1200 Zulu, el 18 de diciembre de 1972. Esfuerzo máximo de 3 días. Repito, esfuerzo máximo. Ataques B-52 TAC-Air en las áreas de Hanoi y Haiphong. Este telegrama no significaba otra cosa más que dar luz verde a una de las operaciones ofensivas aéreas más controversiales y espectaculares de todos los tiempos: la Operación Linebacker II. En los 11 días que siguieron, esta misión aérea desató una tormenta de fuego sobre Vietnam del Norte. 207 bombarderos B-52, majestuosos titanes de la aviación, se alzaron en un ballet coordinado de destrucción. Su misión era tan sencilla como contundente: cortar las líneas enemigas, desgarrar la maquinaria bélica y teñir el cielo con el coraje estadounidense. Antes de proseguir con el desarrollo de la misión, hablemos de la estrella técnica de esta estrategia. En los cielos, donde la historia se hace a través de espectaculares diseños con alas de acero, emerge uno de los titanes de la aviación militar norteamericana,
el B-52 Stratofortress, un bombardero intercontinental capaz de transportar cargas nucleares a cualquier rincón del planeta. Esta aeronave es una maravilla tecnológica que desafía los límites del tiempo, siendo uno de los favoritos de las Fuerzas Aéreas norteamericanas al día de hoy. Con sus 8 rugientes motores, este coloso de fabricación estadounidense se erige como un símbolo de potencia aérea, parte permanente en las estrategias de los teatros de operaciones globales aéreas. Diseñado en la década de 1950 como un bombardero intercontinental, el B-52 se convirtió en la quinta esencia del poder aéreo de las USAF. Sus alas se extienden majestuosamente como un pájaro férreo sobre los cielos y lo ayudan a cargar con casi 40.000 kilos de munición. Su capacidad para volar a altitudes inalcanzables desafía la imaginación, ya que una de las características principales de esta pieza de ingeniería es que es capaz de lanzar un ataque certero desde una distancia al suelo que lo hace invisible al ojo humano desnudo. Pero el B-52 no es solo un coloso de fuerza bruta, sino que es una sinfonía de ingeniería táctica. Modificado con las últimas contramedidas electrónicas, desafía las defensas enemigas con una elegancia mortal. A través de décadas ha evolucionado adaptándose a las cambiantes demandas de la guerra moderna, manteniendo su estatus como un bastión invulnerable en el firmamento siempre que haya un combate aéreo. El Stratofortress no solo lleva consigo el estigma de la destrucción, también opera como un garante de la paz en las alturas, ya que es un embajador de la disuasión. Su presencia en el cielo es un recordatorio constante de la capacidad de respuesta implacable de Estados Unidos, por lo que tiende a desactivar más conflictos que los que protagoniza. En su diseño y función, el B-52 personifica la convergencia de la ciencia y el coraje, una obra maestra que ha escrito su propia epopeya en la historia de la aviación militar. Sin embargo, en diciembre de 1972, el terreno de las negociaciones había quedado atrás y las USAF, con la instrucción de las autoridades del gobierno norteamericano, decidieron lanzar una ofensiva con estos monstruosos bombarderos. A lo largo de esos días la campaña se desplegó con una ferocidad inigualable. Más de 15.000 toneladas de bombas cayeron desde los cielos en 729 salidas de B-52, convirtiendo a la Operación Linebacker II como la más numerosa de la Guerra de Vietnam y de la historia norteamericana. Los objetivos eran precisos y estratégicos. Las bombas apuntaban a complejos de almacenamiento, patios de maniobras, puntos de transbordo y talleres de reparación, todos relacionados a la Armada vietnamita y en particular a sus fuerzas aéreas. El objetivo último estaba claro: paralizar al enemigo interrumpiendo su corriente vital de equipos y suministros. Sin embargo, Vietnam del Norte no era el mismo enemigo que en años anteriores. La defensa se había fortalecido con 145 cazas MiG soviéticos, 26 emplazamientos de misiles tierra-aire SA-2 Guideline y una red de artillería antiaérea. En 1972, el enemigo había construido una red de defensa tan compleja y fuerte que desafiarla era un acto de heroísmo puro o de inconsciencia militar, dependiendo de quién realice el análisis. Lo que quedaba claro al analizar este reabastecimiento y desarrollo en las defensas de Vietnam era que estaba recibiendo fuerte apoyo logístico, técnico y civil de las dos potencias que enfrentaban a los Estados Unidos en la Guerra Fría. Así es, detrás de la nación oriental estaba el respaldo de nada más y nada menos que de China y la Unión Soviética. La Operación Linebacker II parecía no haber tenido en cuenta del todo estos apoyos. Sin embargo, las autoridades norteamericanas confiaban en sus espectaculares bombarderos. La línea de vuelo en Andersen AFB Guam estaba equipada con una flota imponente de 99 B-52G y 53 B-52D.
En Utapao Royal Thai, Tailandia, se unían otros 54 B-52D listos para contribuir a la sinfonía de destrucción. La operación se ejecutó con precisión militar, con cada B-52 llevando consigo una cantidad espectacular de explosivos que buscaba disuadir a los vietnamitas y forzarlos a llegar a un acuerdo de paz, paradójicamente llevando la guerra al estadio más extremo posible. Los primeros días de la campaña no estuvieron exentos de desafíos para la USAF. Más de 200 misiles SAM enemigos iluminaron los cielos buscando la destrucción de los B-52 y F-111, el modelo de aviones caza que oficiaba de guardaespaldas para los bombarderos. En el fragor del combate, el sargento Samuel Turner, artillero de cola del Brown 03, dejó su huella al derribar un MiG-21, escribiendo su nombre en la historia de combate del B-52. Hubo algunos daños colaterales en las aeronaves y en el cumplimiento de los objetivos, pero a pesar de las pérdidas, la operación continuó en una demostración de la determinación estadounidense de llevar adelante la misión. Sin embargo, al tercer día de la operación Linebacker II, se desencadenó la tragedia en el cielo de Vietnam. De las 99 salidas planeadas para los formidables B-52, solo 90 se materializaron y la oscura danza de la destrucción se cobró su costo de manera casi humillante para las USAF. 6 de estos colosos del aire, apodados BAF, fueron derribados debido a los implacables sistemas de misiles antiaéreos S-75 de origen soviético en posesión de las fuerzas norvietnamitas. Los MiG-21, piloteados por los habilidosos aviadores orientales, habían logrado quebrar las defensas norteamericanas y derribar a varios de los temibles bombarderos. 2 B-52 modelo G y un modelo D sucumbieron en la primera ola, mientras que otros 3 encontraron su derribo en la tercera salida. Veamos material de la época que retrata la tragedia. El desastre sucedió en algunos casos antes del lanzamiento de las cargas explosivas de los bombarderos y en otros después. 4 aeronaves se precipitaron en los alrededores de Hanoi y fueron capturadas por el enemigo, y 2 lograron escapar de las garras de Vietnam del Norte, realizando aterrizajes de emergencia en otros territorios. En todos los casos, los aviones quedaron hechos chatarra. Lo más sorprendente fue que ninguno de los B-52G perdidos llevaba consigo las defensas del nuevo equipo SM-AN/ALT-22, que los hacía prácticamente inmunes al ataque antiaéreo de los aviones cazas enemigos. En los primeros 3 días de la campaña, 5 G sin modificar sucumbieron, mientras que solo uno de los G modificados fue destruido. En relatos posteriores, un aviador norvietnamita, Pan Tuan, rememoró cómo fue derribar uno de estos espectaculares aviones piloteando su caza. A las 22:20 horas, el cielo se convirtió en mi campo de batalla. La orden fue precisa: despegar de Yen Bai con dirección 200 grados y atravesar las densas nubes a 200 o 300 metros de altura. Mi misión: enfrentar a los intrusos F-4 que pululaban en la penumbra. Mientras ascendía, las noticias llegaban por la radio. Los B-52 se aproximaban a Mok Chau y los radares marcaban su avance implacable. Descarté el depósito de combustible, aceleré y ascendí a 7.000 metros, eligiendo mi propia estrategia en la noche. Los radares trazaban la ruta de los bombarderos y me advertían de los F-4 que los custodiaban. Cuando vi una luz amarilla frente a mí, giré bruscamente, aumenté la velocidad a 1.200 km por hora y ascendí a 10.000 metros al nivel de los colosos B-52. La radio rugió: objetivo a la vista, solicito orden para el ataque. La respuesta fue clara: dispara 2 veces y escapa. Los B-52 mantuvieron su formación, ajenos al acecho del que estaban siendo presa. En un instante mi decisión se tradujo en acción. 2 misiles buscadores de calor salieron disparados a 2 kilómetros de distancia, pintando el cielo con llamas.
Yo esperé esos instantes que parecieron horas para saber si había acertado en el blanco. Cuando vi fuego en el fuselaje alrededor del segundo B-52, giré bruscamente, descendí a 2000 metros para desvanecerme en la negrura de la noche. La formación enemiga soltó su carga y yo regresé a Yen Bai, dejando tras de mí una hazaña, el derribo de un B-52 norteamericano en los cielos de Vietnam. En medio de este sombrío panorama, el general John C. Meyer, comandante supremo del SAC, se enfrentó a una encrucijada. 6 bombarderos derribados en un día significaban una bofetada directo al corazón del orgullo de las fuerzas aéreas norteamericanas. A pesar de la inaceptable tasa de sacrificio, tomó la intrépida decisión de seguir adelante, exigiendo ataques aún más feroces contra los sitios y almacenes de los temidos SAM, los sistemas de misiles antiaéreos. La estrategia de la campaña se ajustó y el último día de batalla de diciembre de 1972 marcó el resurgir de la esperanza para los estadounidenses. Con 78 B-52 atacando desde 4 direcciones diferentes y una respuesta enemiga debilitada, la balanza comenzó a inclinarse a favor del país americano. La retirada estratégica en Navidad permitió un breve descanso para el bando atacante, pero la pausa fue interpretada por los vietnamitas como una señal de debilidad. El enemigo oriental, lejos de rendirse, reforzó sus defensas en una carrera febril. Ya había derribado aviones de la SUSAF en pleno vuelo y tenía planeado volver a hacerlo. Los días siguientes mantuvieron el mismo tenor de disputa en los cielos. Mientras los norteamericanos bombardearon puntos estratégicos como Haiphong, el puerto principal y punto de transbordo de suministros, los vietnamitas resistieron intentando derribar más B-52, aunque nunca con tanto éxito como aquel tercer y fatídico día. La misión continuó con muchas salidas nocturnas de los bombarderos hacia territorio enemigo. Cuando la oscuridad caía, el regreso a la base se convertía en un ritual sombrío, en el que los tripulantes de las aeronaves no sabrían hasta la mañana siguiente cuál de sus compañeros volverían y cuál había quedado en el camino. Las puertas abiertas de una tienda militar vacía y las pertenencias personales cargadas apresuradamente en una valija enviadas a las familias de un soldado que no iba a volver a casa eran una postal corriente en cada amanecer a lo largo de la operación Linebacker II. El oficial Wallingford, un soldado que fue testigo de aquellos días fatídicos, rememora con melancolía. Veías el remolque contiguo al tuyo vacío y sabías que esa tripulación no lo había conseguido. Cabe destacar también que los bombarderos Stratofortress desataron una lluvia mortífera de bombas que dejó un rastro de muerte y desolación. Más de 1.500 instalaciones militares, kilómetros y kilómetros de vías férreas, cientos de camiones y vagones de tren, el 80% de las centrales eléctricas e innumerables fábricas y otras estructuras quedaron fuera de servicio. A pesar de haber resistido valientemente a los ataques, algunas partes de Vietnam y su funcionamiento habían quedado reducidas a poco más que cenizas. Si bien las pérdidas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no tenían precedentes, la devastación causada por los B-52 en Vietnam también marcó un capítulo de horror para el país oriental. Al menos 1.600 personas vietnamitas perdieron la vida, entre las que se destacan 287 que perecieron una noche infernal en Cam Tien durante una ofensiva. La mayoría de estas víctimas eran mujeres, ancianos y niños, todos civiles. En medio de los cráteres y las casas desmoronadas, una anciana, voz temblando, entonaba un cántico casi religioso. «Oh, hijo mío, ¿dónde estás ahora? Puedo encontrarte para enterrarte. Americanos, qué salvajes son». Escuchemos un testimonio de uno de los sobrevivientes. Năm đấy tôi 10 tuổi và tôi chứng kiến tất cả những cái chuyện đấy. Tôi chứng kiến cả cái làng nó xơ xác, không có một cái cây nào có thể còn nguyên vẹn. Ở dưới sông thì cá chết,
Ở trên bờ thì trâu bò chết và người chết. Những người hàng xóm của tôi có 6 người bị chết. Họ đang còn mang bầu một cái đứa con nhỏ trong bụng. La Operación Linebacker Chute dejó una marca indeleble en la historia de la Guerra de Vietnam. Estados Unidos había demostrado con determinación que los B-52, respaldados por una maquinaria militar táctica excepcional, eran una fuerza imparable. La brutalidad de la operación dejó a los norvietnamitas atónitos, forzándolos a regresar a la mesa de negociaciones en París, donde se firmaron los acuerdos de paz el 27 de enero de 1973. A los 60 días de la firma, 591 prisioneros de guerra estadounidenses fueron liberados, marcando el fin de un capítulo sangriento en la historia. Sin embargo, las críticas y denuncias surgieron de diferentes veedores internacionales que estaban estudiando las consecuencias de la guerra. Estos testimonios acusaban a los Estados Unidos de haber bombardeado hospitales, escuelas y zonas residenciales, calificando los ataques como crímenes de guerra. Las cifras que quedaron como saldo de esta epopeya aérea cuentan con una historia de valentía y sacrificio por parte de los soldados norteamericanos, más allá de la polémica incursión militar. De los 92 miembros de la tripulación de los B-52 contabilizados como bajas, 26 fueron rescatados, 25 desaparecieron en combate, 33 se convirtieron en prisioneros de guerra y 8 murieron en combate o a causa de heridas. Por su parte, la flota de bombarderos sufrió nada más y nada menos que 15 bajas, siendo la mayor pérdida en una misma operación de toda la historia de la SUSAF. De esta manera estamos llegando al final del video de hoy. Esperamos tus opiniones en la caja de comentarios abajo. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.